Hola amigos, Dios les bendiga. Nuevamente les doy la bienvenida a su canal. Hoy reflexionaremos sobre el capítulo 5, versículos 22 y 24 del Génesis. Y dice así: Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Comencemos. El patriarca Enoc vivió en el mundo antiguo, antes del diluvio. El texto nos dice que vivió 65 años antes de que nacieran sus hijos e hijas. No se nos dice nada acerca de sus primeros años de vida. De hecho, no conocemos mucho acerca de la vida de Enoc, solo que vivió en una época llena de pecado y con una generación malvada que se aproximaban hacia el tiempo del gran diluvio. Sin embargo, Enoc supo sobresalir y no dejarse llevar por la corriente de pensamiento de aquella época. Génesis 6:5 nos dice: Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si notamos, el mundo en el que vivía Enoc era bastante parecido a nuestro mundo hoy. Y Cristo dijo: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, en Mateo 24:37. Todo lo que sabemos sobre Enoc se nos da en pocos pasajes de la Escritura. Sin embargo, podemos aprender mucho de su vida solo con leer el versículo 22 y 24. Las simples palabras "caminó con Dios" nos dicen mucho acerca de este personaje. Analicemos esto. En el mundo antediluviano podemos decir que un hombre se destacó de entre todos los demás y fue acepto ante los ojos de Dios, y su nombre fue Enoc. Ya que Enoc tuvo una actitud diferente, tan diferente que caminó con Dios y se lo llevó y no conoció la muerte. La Escritura nos dice que solo 2 personajes en la Biblia han gozado de este privilegio. Esto significa que él había agradado de alguna forma a Dios. Ahora preguntémonos, ¿cómo agradó a Dios? Por favor, pongamos mucha atención en lo que leemos. En Hebreos 11:5 dice: Por la fe Enoc fue arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado porque se lo llevó Dios, y antes que fuese llevado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se nos dice que Enoc dio testimonio de agradar a Dios. Nuestras acciones dan testimonio de quiénes somos. No necesitamos hablar para demostrar aquello que nosotros representamos. Ahora, la contraparte de esto que acabamos de leer se encuentra ahí mismo en Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que para poder caminar con Dios necesitamos fe. Y la fe se produce al tener intimidad y una relación personal con Dios. Recordemos que en uno de los capítulos anteriores vimos que la fe es como un músculo, el cual si no se ejercita no crece. También recordemos que Enoc era tal como tú y yo. Él había nacido pecador, descendiente de Adán. Por lo tanto, él necesitaba el perdón y la limpieza tal como nosotros lo necesitamos. Nadie puede caminar con Dios al menos que su pecado sea perdonado y hayamos sido justificados por medio de la fe. Así resumimos que por la fe Enoc fue hecho agradable a Dios, tal como nosotros lo somos hoy si poseemos fe. Si queremos caminar con Dios debemos empezar por creer en el Señor Jesucristo. La santidad más grande debe comenzar con la confesión del pecado y así poder agradar a Cristo por medio de la fe. La Escritura dice que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, en Colosenses 2:6. Hemos visto a muchos jóvenes tratar de caminar con Dios, pero han tropezado y fracasado porque no tenían verdadera fe en Cristo. Por la fe Enoc se volvió agradable a Dios y por fe él caminó con Dios, aún en la era demoníaca y pecaminosa en la cual vivía antes del diluvio. Entonces también el caminar de Enoc con Dios significaba que la presencia de Dios estaba con él. Tú no puedes llevar a tu casa a una persona que no conoces y mucho menos la vas a invitar a vivir contigo. Enoc vivía con una conciencia de la presencia de Dios con él. Esto nos muestra que Enoc era un hombre de oración. ¿Por qué? Al caminar con Dios, él hablaba con Dios como se habla cualquiera con su amigo. Y lo mejor de esto es que Dios lo ha hecho con tanta gente desde Enoc. Él nos dice su secreto, y el secreto del Señor que Él nos quiere revelar está en 2 de Corintios 2:9, el cual dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene destinadas para los que le aman. Y nosotros le decimos a Él nuestros gozos, nuestros pesares y nuestros pecados en confesión. Nosotros descargamos nuestros miedos y preocupaciones al Dios que cuida de nosotros, al Dios que nos oye. Y Él nos da un sentido de su amor hacia nosotros que nos produce paz, que nos produce gozo, que nos produce tranquilidad. De esta manera caminaba Enoc con Dios.
Y él no lo hizo solamente una vez, no lo hizo de vez en cuando. Él caminó con Dios por 300 años. ¡Qué caminar tan maravilloso! ¿Imaginamos esto? ¿Un caminar de 300 años? Si Enoc hubiera caminado ese tiempo con alguien más, seguramente se hubiera aburrido de la persona. Pero él caminó con el mismísimo Dios 3 siglos. Y era tan maravilloso que continuó caminando, más allá del tiempo y del espacio, hasta llegar al paraíso donde todavía camina en la presencia de Dios. A fin de esos 300 años que disfrutó de Dios, él comprendió más, él amó más, él recibió más, y él podía darle más a otros, porque había seguido adelante y había crecido en gracia. Así como Enoc presionó hacia adelante en su caminar con Dios, yo deseo que tú lo hagas también. La conversión es solamente el punto de comienzo de nuestro caminar con Dios. Comienza tu caminar confiando en Cristo y continúa tu caminar con la oración diaria. Otra característica de Enoc es que él hablaba para Dios. Él no solamente caminaba con Dios, sino que hablaba para Dios. Recuerda que Enoc vivió en un tiempo muy malvado. Él vivió cuando el pecado comenzaba a cubrir la tierra. Y no pasó mucho tiempo antes de que Dios viera la corrupción de la humanidad y barriera con un diluvio a todos, menos a Noé y a su familia. Enoc vivió en los días cuando los hombres se mofaban de Dios y caminaban según sus propios designios. Nosotros sabemos eso al leer sobre Enoc en el libro de Judas. Te voy a pedir que por favor voltees tu Biblia a Judas, comenzando con el verso 14 y terminando en el verso 19. Y lo leeré porque es importante citarlo en su totalidad. Dice así: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que se andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Notemos que el mensaje de Enoc a su generación no era un mensaje suave o tampoco era un mensaje de consuelo. Él habló del juicio que se venía en los próximos días, en los próximos años. Interesantemente, él habló sobre la segunda venida de Cristo en ese entonces, antes del diluvio. Lutero, en uno de sus escritos, dijo que Enoc tenía un gran atrevimiento a testificar para el Señor y su iglesia en contra de la iglesia de Satanás. Enoc los despellejó con un mensaje de la ira de Dios y de la segunda venida de Cristo. Yo creo que eso es lo que hace falta en esta generación. Esta generación necesita oír también predicar el mensaje de amor, pero también el mensaje del arrepentimiento y juicio final de Dios. Yo creo que todos necesitamos una dosis fuerte de la predicación de Enoc. En esta era impía que vivimos actualmente ya es muy común ver divorcio, fornicación, abortos, adulterio, drogas, asesinatos, etc. Y yo te daré un consejo para este tiempo. Nunca temas invitar a un pariente o a un amigo a la iglesia. Sea cual sea la que tú acudas, deja que oigan del juicio que viene. Les hará bien, te lo prometo, te lo aseguro. A menudo una palabra afilada es exactamente lo que la gente necesita para ser sacudida de su letargo, para ser sacudida de su pecado. Por cierto, ¿nosotros creemos estar listos para el juicio venidero? La Biblia dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios en Amós 4:12. ¿Estamos preparados? ¿Qué hay de nuestros pecados secretos, de nuestros pensamientos pecaminosos, de tu repetido rechazo hacia Jesús, hacia la verdad de Cristo? ¿En verdad podemos pararnos delante de Dios con toda esa carga de pecado en nuestro corazón y mente? Termino diciendo esto: reflexionemos y pongamos nuestra vida a cuentas con Dios. Permitamos que Él entre en nuestros corazones y transforme nuestro pensamiento. Hagamos como hizo Enoc. Agrademos a Dios por medio de la fe y compartamos su mensaje de vida. No temamos y no nos avergoncemos de creer en Dios. Marcos 8:38 nos dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Si quieres hacerlo,
te voy a pedir que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Pido que perdones todos mis pecados y entres en mi vida y corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste para darme vida. Te pido que escribas mi nombre en tu libro eterno y que hagas de mí un nuevo hombre conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos que siempre es tiempo de compartir y compartir vida. Sin más, me despido deseando que Dios te bendiga y que este mensaje haya edificado tu vida. Hasta el próximo video.